Feliz sábado, mis hermanos. Amén. Y también muy feliz sábado y muy bienvenidos los que están ahí en el YouTube, que es donde subimos estos mensajes de las predicaciones que tenemos cada sábado aquí en la iglesia de Millington. Que todos sean muy bienvenidos. Y aquí hoy vamos a tener un tema muy interesante, un tema que tiene que ver especialmente con este país donde nosotros nos encontramos. Vamos a hablar acerca de los Estados Unidos en la profecía. Es un mensaje muy especial que Dios le dio a la iglesia adventista del séptimo día para predicarlo a todo el mundo. Pero antes de eso vamos a tener una palabra de oración. Nuestro Dios que está en los cielos, en esta hora, Señor, háblanos. Que tú nos hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que tú les hables a los que están viendo este video, a los que están viendo esta predicación, este mensaje, este estudio. Que lo podamos aceptar con fe, Señor. Podamos creer en lo que por medio de tu Espíritu Santo se ha escrito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Capítulo 11 y versículo 19. Libro de Apocalipsis, capítulo 11. Les voy a pedir un favor muy grande, mis hermanos. Que traten de esforzarse para poder estar estudiando y leyendo la palabra de Dios junto conmigo, y también que no se me vayan a dormir, que no empiecen a que les gane el sueño, porque a mí también me da sueño, hermanos. Yo también me canso así como ustedes. Durante la semana trabajamos muy duro. Y yo creo que al venir aquí a la iglesia vengamos con un espíritu, la intención de venir a adorar a Dios y ver qué es lo que tiene Dios para nuestra vida. Pero vamos a leer el versículo 19 de Apocalipsis 11. Dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Así como cuando se dieron los 10 mandamientos allí en el monte Sinaí. El arca del pacto, la que contiene los 10 mandamientos de Dios, está en el lugar, mis hermanos, en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario celestial. Aquí dice el apóstol Juan que él vio el templo de Dios abierto en el cielo, no en la tierra. Y él miró el arca del pacto. Dice que se dejó ver. ¿Por qué se dejó ver? O sea, Dios permitió que el apóstol Juan viera cuando el Señor Jesucristo entró al lugar santísimo en 1844. Amén. Ese 22 de octubre. O sea, fue cuando empezó su ministerio por nosotros, cuando empezó el juicio investigador que estamos viviendo nosotros. En 1844 empezó la obra, o sea, de expiación por cada uno de nosotros. Y los voy a llevar, hermanos. Mire, este libro tiene una pequeña historia. Es el libro Conflicto de los Siglos. Y este libro, o sea, yendo allá a Loreto, allá a Zacatecas, en México, mi mamá lo tenía ahí en el librero. Y pues lo miré y nos pasaron los días y lo miraba el libro, y pues cada vez que yo estaba ahí en la sala, a mí me gusta muchísimo leer, lo agarraba, lo leía y me estaba entrando más enamorando de él. No quiere decir que yo aquí en mi casa no tengo libros del conflicto de los siglos, sí tengo, y tenía en ese tiempo también, pero me gustó tanto el libro y le dije a mi mamá cuando me venía,
¿me lo puedo llevar? Me dijo, llévatelo. Y pues es un libro antiguo, o sea, ya tiene muchísimos años que lo tengo aquí en mi casa y por eso les conté esta pequeña historia que tiene el libro. Vamos a leer en la página 486, de aquí mismo, como les digo, del conflicto de los siglos. Dice en este libro, dice, el arca estaba en el tabernáculo terrenal, contenía las tablas de piedra en que estaban inscritos los preceptos de la ley de Dios. El arca era un mero receptáculo de las tablas de la ley, y era esta ley divina la que le daba su valor y su carácter sagrado a aquella. Cuando fue abierto el templo de Dios en el cielo, según como lo leímos aquí en Apocalipsis 11:19, se vio el arca de su pacto. En el lugar santísimo del santuario celestial es donde se encuentra inviolablemente encerrada la ley divina, la original, la ley promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo en las tablas de piedra. ¡Qué precioso! Y qué alegría, hermanos, qué gozo esto, que de las tablas de la ley de Dios que están ahí en el santuario celestial en el cielo, de ahí mismo se dictó, de ahí mismo se leyó a Moisés, como decir, escribe esto, de las leyes, de las tablas de piedra, de los 10 mandamientos que están ahí en el santuario celestial. Nosotros, como pueblo adventista del séptimo día, comprendemos la fuerza de las palabras del Señor Jesucristo. Y por eso, mi hermano, te invito a ir al libro de San Mateo, capítulo 5, para leer la fuerza, el poderío de esas palabras que dijo el Señor Jesucristo y que Mateo escribió, que se fueron de labios mismos del Señor Jesucristo. San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 20. No penséis, estas fueron las palabras de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo, que he venido a abolir la ley. No he venido a abolir los 10 mandamientos o los profetas, lo que dijeron los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, a obedecer, a poner por obra. Por eso dice que Él mismo iba todos los sábados a la iglesia. Él vino a cumplir, a obedecer. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera, dice cualquiera, que quebrante uno de estos mandamientos, dice muy pequeños, muy chicos, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Todos aquellos que dicen que el sábado fue clavado en la cruz, que cuando el Señor Jesús murió, el sábado ya no se debe de guardar, que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz, esa persona será completamente, como dice Malaquías capítulo 4 y versículo 1, o sea, talada, molida, completamente destruida. Todos aquellos que obran mal y enseñan a los hombres las cosas que Dios ha dicho como que no son ciertas o no son verdad o no se deben de cumplir o no son necesarias. Pero cualquiera, dice, que los cumpla, cualquiera que los obedezca y los enseñe, y este será llamado grande, grande, hermanos, en el reino de los cielos. Por tanto os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis, ¿dónde, hermanos? En el reino de los cielos. Las palabras del Señor Jesucristo fueron pero muy claras. Pero ¿qué dice el salmista sobre esto, hermanos? Vamos al Salmo 119. Salmo 119. Por favor, y vamos a leer el versículo 89. Versículo 89, lo que dice aquí la palabra de Dios escrito en el libro de Salmos. Dice: para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios es para siempre.
Su palabra escrita, especialmente la de los 10 mandamientos, permanece para siempre. ¿Y no por qué tanto teólogo? Tanto que se les dice doctores de teología, doctores maestros de Biblia, evangelistas, predicadores, muchos que hasta se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar profetas, se oponen y predican en contra del sábado santo del Señor. Predican en contra de los mandamientos de Dios. Dice, eso era para los judíos. Eso ya no es necesario para nosotros, los de la iglesia novotestamentaria. Ya no es necesario. Cuando Dios es pero muy claro, y especialmente vamos a ir a esa ley que Dios escribió con su propio dedo y que se la dio en 2 tablas de piedra a Moisés. Vamos a ir al libro de Éxodo, hermanos. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Muchas personas me han dicho, pero tú, Daniel, ¿por qué siempre estás hablando del sábado? ¿Por qué ustedes los adventistas siempre están, dice y dale, siempre sobre el sábado? Y le he dicho a estas personas, consíguete una concordancia y busca la palabra sábado o reposo y vas a ver que yo no soy el que estoy encaprichado a hablar de esto, sino que los profetas y discípulos son los que hablan lo que ahora nosotros hablamos. No es capricho nuestro, sino que es capricho de Jehová de los ejércitos. Fíjense lo que dice el versículo 8. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es reposo para los judíos, para los adventistas, para los testigos de Jehová, para los metodistas. Dice, para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, dice, por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Es el día de Jehová. Vamos a ir nuevamente, mis hermanos, a este comentario bíblico que nos habla aquí en la página 487 del mismo libro Conflicto de los Siglos, página 487, que nos dice estas palabras. Página 487 del libro Conflicto de los Siglos. Dice, el Espíritu de Dios obró en los corazones, o sea, de los primeros cristianos que había aquí en Estados Unidos. Cuando llegaron los primeros colonizadores, hermanos, allá de Inglaterra, del Reino Unido, de Europa, ellos venían guardando el domingo, que creían sinceramente que el domingo, el primero de la semana, era el día de reposo. Pero llegó el tiempo que Dios los llamó a estudiar sinceramente la palabra de Dios y encontraron y descubrieron que el sábado era el día de reposo y no el domingo. Buscaron de todas las formas en la Escritura para ver si Dios no estaba equivocado de que el sábado fuera el día de reposo. Y buscaban pruebas y pruebas para ver si el domingo era el día de reposo verdadero según el que ellos querían, pero se dieron cuenta que no. Por eso el Espíritu de Dios obró en los corazones de esos cristianos que estudiaban su palabra y quedaron convencidos de que sin saberlo habían transgredido este precepto
Al despreciar el día de descanso del Creador, empezaron a examinar las razones por las cuales se guardaba el primer día de la semana, el domingo, en lugar del día que Dios había santificado. No pudieron encontrar en las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, prueba alguna de que el cuarto mandamiento hubiese sido abolido, hubiera sido pisoteado, o de que el día de reposo hubiese sido cambiado en la Biblia. La bendición que desde un principio santificaba el séptimo día no había sido nunca revocada. Qué lindo, hermanos, y qué precioso. Los hombres trataron de cerrar la puerta que Dios había abierto y de abrir lo que Él había cerrado. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, por favor. Libro de Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer los versículos 7 y 8. Dice el versículo 7 y 8 de Apocalipsis capítulo 3. Dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, no el santo el mezclador de plata, sino el santo nuestro Dios, nuestro Creador, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno ¿qué? Cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios abrió el santuario celestial para que vieran ahí que en el arca estaban las tablas originales de los 10 mandamientos, y por eso pudieron ver estos cristianos que el sábado todavía existía. O sea, Dios tiene la llave donde Él abre y nadie más puede abrir o cerrar. Nadie puede decir que el sábado ya no es día de reposo, porque el único que puede decidir es el Señor Jesucristo. Es solamente nuestro Dios, es el único que tiene la última palabra. Hay una verdad que debe seguir siendo proclamada, mis hermanos y hermanas, hasta el fin de la intersección del Salvador, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, una obra, un mensaje antes de que Él venga aquí a esta tierra, antes de que Él salga del santuario celestial. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14. Yo les he leído desde este púlpito esta cita varias veces, pero no está mal que volvamos a leer. Apocalipsis 14, versículo 6 al 12. Es para que nosotros comprendamos las palabras que mis hermanos que aquí están escritas. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al 12 dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno, que es el que predicamos aquí en Millington. Predicar la verdad presente, predicar la verdad de Dios, para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed, reverenciar, respetar a Dios y darle gloria, porque es el único que se merece toda la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. En 1844 llegó el juicio. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo mismo que está escrito ahí en Éxodo capítulo 20, hermanos. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre
delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y el número 12, leámoslo juntos toda la iglesia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, qué lindos y qué precioso. Pero ahí vemos la gran diferencia de los que guardan los mandamientos de Dios. Ellos no reciben la marca de la bestia. Pero los que no guardan ni obedecen los mandamientos de Dios son los que reciben la marca de la bestia y su imagen. Y nosotros como pueblo sabemos muy bien qué es eso. Es la observancia del domingo. Para subsistir ante el juicio, tiene el hombre que guardar la ley de Dios. ¿Qué dije? Tiene que guardar. Para subsistir en el juicio, el ser humano tenemos que guardar la ley de Dios. No lo digo yo. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12 al 16. Dice: todos que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los que obedecen la ley serán justificados. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. En el día en que Dios, pongan atención al versículo 16, en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara, muy directa. No debemos de andar, con rodeos. No nos da lugar para andar con rodeos o para justificarnos nosotros como cristianos. La fe es esencial para guardar la ley de Dios. Hebreos capítulo 11. Vamos a ir al libro de Hebreos, hermanos. Hebreos capítulo 11. Y el versículo 6. Dice el verso 6. ¿Lo tienen todos? ¿Sí, verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. La fe es pero muy necesaria, hermanos, para guardar la ley de Dios. Si tú no guardas el sábado, tú, hermano que me escucha donde quiera que esté, tú no tienes fe. Si tú no guardas los 10 mandamientos de Dios, realmente no hay fe en ti. Porque aquí también nos está acompañando, mis hermanos, en esta mañana, un personaje muy especial, el sabio Salomón. Y él es el que nos va a ayudar a entender esto. Libro de Eclesiastés. Vamos por favor al libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 y 14. Dice el rey Salomón, el sabio Salomón, versículo 13 y 14 de Eclesiastés 12. El fin, dice, de todo el discurso que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dice, esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. El fin de todo sermón oído
El fin de todo discurso o oratoria escuchada es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Respeta a Dios, sé temeroso de Dios. Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. ¿Se imaginan? Sin obediencia a sus mandamientos, los santos mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Jehová de los ejércitos, puede agradar a Dios, puede agradar al Señor Jesucristo. Y esto nos contesta el libro de Proverbios, que también es el rey Salomón. Libro de Proverbios, capítulo 28. Una cita, me imagino, muy conocida por varios hermanos. Capítulo 28 y el verso 9. Y luego vamos a ir acá. El que oculta, sí, el 13. El que oculta sus pecados, que no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará, mis hermanos, misericordia. Solamente de esa forma vamos a alcanzar nosotros misericordia. Versículo 9. Incluso la oración le es que abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. ¿Se imaginan? Ese evangelista, ese papa, ese sacerdote, ese doctor, ese ganador de tantas miles y miles de almas, que está orando, pero no obedece la ley, está pisoteando el sábado. Su oración es abominable. Esto lo dice la palabra de Dios. Y los santos que adoran a Dios en el cielo dan como razón del homenaje que se le debe de rendir solamente a Dios, nuestro Creador. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, por favor. Apocalipsis capítulo 4, y vamos a leer versículo 11. Dice el 11: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nosotros estamos esta mañana de sábado aquí en la iglesia porque reconocemos a Dios, que es nuestro creador, porque Él creó todas las cosas y porque es el único que merece la gloria, la honra y tiene el poder. Respecto, mis hermanos, al sábado, el Señor dice, además, en el libro de Ezequiel, vamos a ir al libro de Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, para leer versículo 12, y luego vamos a leer el 20. Versículo 12 dice: y les di también, ¿qué, hermanos? Y días de reposo. ¿Para qué? Fuesen por señal entre mí y ellos. ¿Para qué? Para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Versículo 20, ¿qué dice, hermana? Versículo 20 dice: y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Hermanos, ¿ustedes creen que el diablo está enojado porque hoy estamos teniendo este estudio? Sí. El diablo está enojado porque es lo que más aborrece al sábado de Dios, porque el sábado es la señal del Creador. Siempre ha existido que la guerra que se va a llevar a cabo y se ha llevado siempre a cabo en la historia de este mundo es la adoración. ¿Qué pasó con los hebreos, los amigos de Daniel, en Babilonia? Cuando Nabucodonosor levantó la estatua, era la adoración, que adoraran la estatua que él había levantado. Pero dijo: sepas, oh rey, que si Jehová no nos librare, o sea, del horno de fuego que tú has construido, para que ahí sean metidos todos los que no adoren tu estatua, no lo vamos a hacer.
Y es lo mismo que va a llegar a suceder en el futuro o en estos días, hermano. Conflicto de los siglos, página 491. Voy a leer también esta cita porque es muy interesante. 491. Si ustedes quieren apuntar las citas para cuando lleguen a su casa, las pueden leer, hermanos. Fíjense lo que dice. A mí me llamó pero muchísimo la atención lo que dice aquí esta cita, lo que está aquí escrito. Si el sábado, estoy leyendo, hermanos, Conflicto de los siglos, página 491. Si el sábado se hubiese observado universalmente, o sea, mundialmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador. Se habrían dirigido hacia el Creador. Los pensamientos de los hombres como objeto de reverencia y adoración. Y nunca habría habido un idólatra, un ateo o un incrédulo. O sea, si el hombre hubiera guardado desde el principio el sábado, nunca hubiera existido un incrédulo, un ateo. Mira el libro de Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13. Y voy a leer del versículo 1 al 10. ¿Lo tienen todos, hermanos? Apocalipsis capítulo 13, del versículo 1 al 10. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía, ¿cuántas cabezas? 7. Y 10 cuernos. ¿Ustedes han visto por ahí alguna bestia que tenga esas cabezas y esos cuernos? Y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como oso, y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder. ¿Quién le da su poder a esta bestia? El dragón. ¿Quién es el dragón, mis hermanos? El diablo y Satanás, ¿verdad? Su trono y gran autoridad. El diablo es el que se le da. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Hablando del papado, hermanos. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y hasta la fecha se va a ver más adelante, pero hoy ya se está viendo. Que dice aquí que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, en pos del sistema papal, y adoraron al dragón. O sea, cuando adoran a la bestia, al papado, también están adorando al diablo, al dragón, que había dado su autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Y cómo se le va a adorar? Guardando su día, guardando el domingo. Dice: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y hasta ahorita lo está diciendo también, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Qué se le permite, hermanos? Hacer guerra. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos. ¿Quiénes son los que la adoran? Los que no están los nombres escritos en el libro de la vida. Los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva a cautividad, irá. Si alguno mata, a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Amén. Los 42 meses, mis hermanos, son lo mismo que un tiempo, 2 tiempos y mitad de un tiempo, que vienen siendo 3 años y medio en profecía, o también 1260 días o 1260 años, que también lo comprueba y lo prueba Daniel capítulo 7. El tiempo durante el cual el poder papal
oprimió al pueblo de Dios, que empezó su tiempo de partida el año 538 hasta 1798, los 42 meses o 1260 años, cuando oprimió y persiguió, de acuerdo a lo que nosotros estamos leyendo aquí en Apocalipsis 13, persiguió al pueblo de Dios, persiguió a la iglesia cristiana. Vamos a ver qué dice el profeta Juan. Aquí mismo estamos en el capítulo 13, el versículo 11. Después dice: vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía ¿cuántos cuernos? 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Aquí vemos una bestia, o sea, que tiene cuernos, pero dice que semejantes a los de un cordero. Pero lo que hablaba, lo que decía, era como Satanás, o sea, como el dragón. En lugar de derribar, nosotros vemos a otras potencias para establecerse la nación así representada, debe subir en territorio, como estamos viendo aquí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, en territorio entonces desocupado y crecer, porque lo que estamos estudiando esta mañana es Estados Unidos en la profecía, y que va a crecer gradual y pacíficamente, no como creció Babilonia, no como creció los medos y los persas, o Grecia o Roma, que fueron ejemplificadas por una bestia, por animales. Aquí vemos que va a crecer, o sea, poco a poco, y de la noche a la mañana extenderse y crecer como un imperio. ¿Cuál era, mis hermanos? Pregunto, una pregunta. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo, cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? Solamente hay una nación en este globo terrestre, solamente en este mundo, una nación que cumple las características bíblicas y de la profecía, y que responde los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica, porque no hay otro país que haya crecido de la noche a la mañana, que vino especialmente sus colonizadores, o los primeros que poblaron aquí en Estados Unidos, vinieron de Europa en busca de libertad religiosa, donde también estaban siendo perseguidos, especialmente sobre esta bestia, sobre el papado. Fíjense lo que dijo un escritor. Dijo un escritor notable al describir el desarrollo de los Estados Unidos. Porque muchos pueden decir: no, ahí no está hablando nada de Estados Unidos, porque hay mucha gente que quiere ver hasta la palabra Estados Unidos. Pero no, nosotros vemos siempre, cuando decía Babilonia, y los medos y los persas, no decía el país o el nombre del país, siempre las características y por lo que estaba viviendo ese imperio. Un escritor notable, al describir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del misterio de su desarrollo de la nada. Como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio. Esto lo escribió G.A. Townsend en la página 462. Pero veamos lo que dice Pablo. Vamos a ir al libro de 2 Tesalonicenses, por favor. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, mis hermanos, y vamos a leer versículo 3. ¿Lo tienen, mis hermanos? Amén. Porque dice el versículo 3: nadie, ¿qué dice? Os engañe. En ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía, perdón, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así le llama la palabra de Dios cuando habla del hombre de pecado.
La Biblia declara que antes de la venida del Señor Jesucristo habrá un estado de decadencia religiosa. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos para adelante, mis hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 1 al 5. ¿Qué les dije? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo de 1 al 5. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, bondadosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, el rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios. ¿Qué dice Daniel 7:25? No necesitamos ir como adventistas del séptimo día a esa cita. Dice que pensará en los tiempos y la ley. Los que gusten lo pueden buscar, hermanos. Esta bestia dice que va a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Y lo está haciendo, hermanos. Como ahorita que el Papa Francisco anda acerca de con el orden climático, que la familia, el mundo necesita un día para descansar, un día que las fábricas descansen, que toda la maquinaria se pare, las tiendas no hagan esto o lo otro. Y ese día, que él dice, y ese día es el domingo, el mismo que instituyó el papado, el mismo que instituyó, o sea, la Iglesia Católica. El segundo mandamiento que prohíbe el culto de las imágenes ha sido borrado de la ley de Dios. Y el cuarto mandamiento, que es el sábado, ha sido adulterado, de manera que autorice la observancia del primer día de la semana o el domingo en lugar del séptimo día como día de reposo. La Biblia señala el séptimo día, el sábado, y no el primero como día del Señor. Vamos a ir a Marcos capítulo 2. Esta cita a mí siempre me ha gustado muchísimo. Es una cita bíblica muy linda y que nos aclara muy bien este punto que estamos nosotros tratando en esta mañana. Libro de Marcos, capítulo 2 y el versículo, vamos a leer también el 27 y 28, dice, también les dijo, ¿qué les dijo? ¿Quién? Jesús. El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. O sea, el Señor Jesús es Señor aún, mis hermanos, del sábado. En este país, ahora vemos libertad religiosa. La Constitución de los Estados Unidos aún no se ha violado, no se ha cambiado. Hay una enmienda que dice que todos tienen libertad de adorar a Dios, o sea, con toda libertad. Pueden adorar a Dios como les guste, al ciudadano. Hay dos partidos políticos aquí en Estados Unidos y ustedes los conocen muy bien. Está el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El Partido Demócrata es liberal. Pero este país vino aquí a esta tierra de Estados Unidos. Vinieron los primeros colonizadores, como les digo, y solamente aquí lo que existía era vegetación, árboles y todo eso, y los que vivían solamente eran los indios. Pero vinieron con el propósito, como les dije, de buscar libertad religiosa, para adorar a Dios, o sea, ellos libremente. Pero se empezó a poner leyes en este país, especialmente para adorar a Dios, y que la libertad religiosa no se iba a violar. Los dos partidos están, como les digo,
los republicanos y el protestantismo. Hay iglesias casi en cada esquina que nosotros vamos. Así como hay McDonald's, hay iglesias. Es lo que ha ayudado a crecer a este país. El Partido Republicano es conservador. Pero de acuerdo a la profecía de Apocalipsis 13, va a llegar el día que ya no va a hablar ni actuar como cordero, sino como dragón, porque el dragón es el que le va a dar el poder. Voy a leer estas dos citas, hermanos. Yo creo que es necesario que las leamos. Página 501. Yo creo que es necesario que ustedes también la escuchen. De aquí mismo, del libro Conflicto de los Siglos, página 501, dice: los católicos romanos reconocen que el cambio del día de descanso fue hecho por su iglesia. ¿Quién hizo el cambio, hermanos? Y declaran que al observar el domingo los protestantes reconocen la autoridad de ella. En el Catecismo Católico de la religión cristiana, al contestar una pregunta relativa al día en que se debe guardar en obediencia al cuarto mandamiento, se hace esta declaración: bajo la ley antigua, el sábado era el día santificado. Fíjense cómo le llaman, la ley antigua. Pero la iglesia, instruida por Jesucristo y dirigida por el Espíritu de Dios, sustituyó el sábado, haciéndose nombrar a la iglesia católica, dice, instituyó el sábado por el domingo, de manera que ahora santificamos el primer día y no el séptimo. Domingo significa día del Señor y es lo que ha venido a hacer. O sea, la iglesia católica lo acepta el cambio, acepta que ella misma, o sea, lo ha hecho. Y en la página 502, dice mismo aquí en el Conflicto de los Siglos, la imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado, o sea, la bestia, o sea, la iglesia protestante, los evangélicos. Ellos no se dan cuenta que están adorando completamente es a la bestia de Apocalipsis 13, que está completamente allá en Roma, el papado. Los que comprendiendo las exigencias del cuarto mandamiento, ¿cuál es el cuarto mandamiento? El sábado. Prefieren observar el falso día de reposo en lugar del verdadero. Rinden así homenaje a aquel poder, el único que ordenó su observancia, pero por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular. Las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. La iglesia de los testigos de Jehová, la iglesia presbiteriana, díganme nombres, hermanos. La iglesia metodista. O sea, todas las mayores religiones que hay aquí en Estados Unidos, las iglesias religiosas más grandes, le están rindiendo honor a la primera bestia. Aquí de Apocalipsis 3, hermanos. O sea, ellos sin darse cuenta están haciendo eso. Las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Ahorita vemos muchísima tranquilidad. Cuando se cambie la constitución de los Estados Unidos, que ya no va a haber libertad religiosa, entonces vamos a ser perseguidos por adorar a Dios en sábado. No vamos a tener esa misma libertad que tenemos ahorita, hermanos. Cuando se viole, cuando se ve, mucha gente dice, no, la constitución de los Estados Unidos nunca va a ser cambiada. Va a ser así como los primeros pioneros cuando firmaron que así va a ser todo el tiempo, pero no, va a llegar el tiempo que va a hablar como dragón. Si bien la iglesia y el Estado se unirán para obligar, según Apocalipsis 13, hermanos, ya vamos a terminar, hermanos. Apocalipsis 13 y versículo 16, dice el verso 16, y hacía, fíjense lo que va a hacer, y hacía que a todos, o sea, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca, se les pusiera la marca del domingo en la mano derecha o en la frente. Y versículo 17, y que ninguno, va a llegar ese día también, mis hermanos,
y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Todos los que guardan el sábado no vamos a poder, si tenemos negocio, poder vender. No vamos a poder surtir la mercancía. No vamos a poder comprar ni vender. Pero los que guardan el domingo, ellos van a poder comprar y vender, van a poder realizar todo. Por eso el apóstol Pablo dice, el que piense estar firme, mire que no caiga, porque el fin se acerca. El domingo viene, hermano. No esté usted durmiendo bajo los árboles, bajo los laureles. O sea, en paz, tranquilidad, que no vienen estos tiempos difíciles, de dificultad. Por eso el Señor Jesús, allí en Mateo capítulo 24 y versículo 20 dijo, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Porque esto viene, hermanos. El pueblo de Dios no tendrá la imagen de la bestia. Esto es lo más lindo, más precioso. Y con esta cita terminamos. Apocalipsis capítulo 15. Aquí mismo estamos. Apocalipsis capítulo 15 y leamos el versículo 2 y 3. Dice, también, o sea Juan, también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Amén, aleluya, hermanos. Espero en Dios que seamos todos nosotros. Que alcanzamos la victoria, dice, sobre la bestia y su imagen, sobre el domingo, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. El versículo 3, y cantaremos, hermanos, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes, digamos todos juntos, grandes y maravillas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Que Dios bendiga su palabra. Amén.